les fue con la lectura del texto? Los escucho, muchachos. Recuerden, esos silencios prolongados, esto lo tenemos de conversar bien. Quiero escuchar preguntas, inquietudes, comentarios, apreciaciones. ¿Leyeron el texto? ¿No lo leyeron? Más o menos, en fin. ¿Cómo les fue entonces con la lectura del texto, chicos? Les estoy preguntando. Voy a tener que hacer como la escuelita entonces. Profe, yo qué le digo, pena. pues, bueno, dale, Laura. No, yo le iba a decir algo, pues es que no me han llegado correos tuyos, entonces no sé qué pasa. Muy extraño. Yo todas las semanas escribo y siempre ha pasado así desde hace cuánto lado. Pues toda esta semana no sé, no me revisa y no me aparecen los correos suyos. Pero, o sea, siempre, desde el inicio de nuestro semestre sí te han llegado correos. Sí, pero no sé, no los encuentro. Buscan spam, por ejemplo, puede pasar eso, porque yo ahí te tengo. Ok. Simón, Pues yo lo leí y pues me pareció como chimba eso, como de contrastar ese concepto de los prosumidores, pues que es como algo que nos meten casi que desde el primer semestre como de una manera muy incuestionada y pues como de una manera muy básica y uno la asume. Entonces, pues también eso me pareció como bacano, pues como poder contrastar eso. ok, Simón, muy bien. Ok, muy bien. A los chicos que acabaron de conectarse, de ingresar, estamos preguntando cómo les ve con el texto. Compañeros, ¿cómo les ve con el texto? ¿Lo leyeron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué inquietudes? Profe, sí, Sí, a mí me pareció súper bueno, la verdad, porque igual como ese término prosumidor, digamos, en la carrera uno piensa que es un término demasiado como fresco, digamos que es como de esta época, pero pues igual ahí explicaban que desde los 70 se venía trabajando con el tema de la palabra prosumidor y la manera como le explican como que ya es más, o sea, más entendible. ok, muy bien, María Camila. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna apreciación, comentario, Freddy. pregunta? A mí me pareció muy interesante que nos hayas dado como dos opciones para, bueno, dos opciones no, sino dos visiones diferentes de ese tema. Porque por un lado estaba el blog que hablaba un poquito más relajado, pero pues hablaba cosas muy interesantes. Y por el otro estaba pues como tal el artículo, que era un poquito como más, en ciertos momentos un poquito más denso para leer, pero en general estuvo muy bacano los dos textos. Ok, bien, muy bien, muchas gracias. Jorge, ibas a Sí, intervenir. no, Sí, lo interesante es que se aterriza los dos conceptos, ¿cierto? sí, Con la base de que hay uno se va hacia la línea económica y el otro va hacia la línea comunicacional, sí, que eso es lo como que creo que era la pertinencia pues de ese texto, encontrar pues dónde debe encontrar cada concepto. sí, Y el texto pues del blog pues es una mirada básica sobre cómo el prosumidor lo llevan a que sea parte y no parte de la construcción de una marca o del desarrollo económico de una marca. sí, Porque te intervienen y te dicen, puedes dar tu opinión, pero tu opinión no va en función de que se vaya a cambiar cosas a favor del consumidor, sino para aprovecharse en el contenido del marketing, que es lo que buscan con el prosumidor que llaman ahí, ¿cierto? Que es como un, digámoslo así, un pequeño tonto útil que utilizan las marcas para tener mejor garantía sobre lo que están vendiendo. En claro, cambio, en el otro es lo que hablaba pues de llevarlo hacia los youtubers o hacia esas personas que construyen sus sí, pequeños nichos y retroalimentan la información que brindan. Es lo que más o correcto, menos puede entender de ese texto, John. claro que sí. Excelente, Jorge. Muy bien. Compañeros, ¿alguna otra apreciación? Profe, pues yo iba a hablar sobre, pues en la parte del texto que decía como que todos somos emisores y todos somos receptores, o sea, esa parte se enfatiza mucho de que ese concepto de consumidor eh, hace que, o sea, que el consumidor pues como tal también sea un emisor de la marca o de las marcas que hay en el mundo. Sí, muy bien, Manuela, muchas gracias. Muy bien. Profe, hola. Sí, hola, hola. Pues yo pienso, profe, que de pronto como lo que puedo analizar de este documento es que lo que vivimos hoy en día en relación con la figura de prosumidor es algo como
por decirlo así, como una combinación entre las dos teorías, Sí, muy bien. porque mientras que el consumidor, el prosumidor está consumiendo el producto, al mismo tiempo está generando un contenido y generando una retroalimentación a quien lo produce. Entonces eso lleva a que luego esta persona genere un nuevo contenido y así pues el consumidor se hace parte del proceso de producción. Sí, correcto, Julián, muy bien. Muchas gracias por tu presentación. ¿Alguien más, chicos? Ok, muy bien. Bueno, yo quería iniciar esta charla de hoy amenizando un poco, también para someterlo un poco a análisis con un tema de las redes sociales y les quiero mostrar lo siguiente. Una producciones muy interesantes que esta gente hace y ustedes ya lo conocen. Se llama Enchufe TV y pues por obvias razones no lo podemos reproducir acá porque se ve muy pausado, pero vamos a seguir haciendo esto, perdón, con el envío de los links al chat. Eso se llama terapia de redes. Se los acabo de enviar por el chat, eran 4 o 5 minuticos, veámoslo por favor y luego regresamos. Listo, espero que les gusten y se rían bastante. Veámoslo por favor muchachos y ya regresamos.
Hola muchachos, ya. Ok, muy bien. Chicos, chicas, el resto ya. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué tal esa personificación de las redes sociales? ¿Qué nos coloca aquí como a consideración? Pues desde que ya estamos aquí conversando de esos roles, llamémoslo así, es de los actores comunicativos, no como esas audiencias ya receptoras pasivas de los medios de comunicación masivos. Obviamente, eso ya, aquí hacemos una ruptura, pero ¿qué es lo que nos dicen sobre TV con esta personificación de las redes sociales? O sea, que prácticamente nos están mostrando el comportamiento de los usuarios, de acuerdo a las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué más vieron por ahí interesante con este sketch, con esto que acabamos de ver? No sé, ¿qué lograron ustedes observar frente a esto que acabamos de ver, esos comportamientos, esas actitudes? Sí, Julián. Julián, activó el micrófono y tenía que decir algo. Chicos, chicas, no sé, ¿qué tienen por decir, comentar? Nada, absolutamente nada frente a esto que acabamos de ver. Profe, yo iba a decir que se me hizo raro, por ejemplo, que están como las aplicaciones más comunes y más, pues las más descargadas, pero se me hizo raro que no está WhatsApp, porque en estos momentos creo que todo el mundo tiene WhatsApp, entonces se me hizo raro eso y me pareció chistoso, pues estuvo Sí, chistoso. Pensé en la parte de YouTube, pensé que se me había parado a mí el video, sí, eso suele pasar, pero es la realidad. entonces pues no, estuvo súper bueno, Sí, no está WhatsApp porque esto fue hecho en el 2016. Este clip del pero en el 2016. 2016 todo, No, pues WhatsApp todavía estaba en su auge. lo que pasa es que sí, WhatsApp se fue popularizando paulatinamente como las redes sociales, las otras redes sociales se tuvieron un momento de inicio de auge, de apogeo, pero sí, interesante. De hecho, ellos hacen también un tema con WhatsApp. Yo los invito a que exploren los contenidos de ellos. Ellos son muy, a partir de la comedia, la parodia, creo que tienen material muy importante, ¿cierto? Y obviamente han sometido a análisis. Hay uno por ahí con el grupo de WhatsApp, muy interesante también, para que lo vean. Sí, María Camila, por aquí Profe, activa. Sí, que igual también hacen como una parodia de lo que somos como consumidores. Es que cuando ponemos esa perspectiva de es que Google no sirve sino para esto, es que YouTube no hay sino este tipo de contenido, pero realmente somos nosotros los que creamos los contenidos y lo que hacemos, los que creamos toda esa, digamos, esa viralización en cada una de esas redes. Entonces, como que siempre le echamos la culpa es a este tipo de programas y no hacemos absolutamente nada con ellos. ok, muy bien, María Camila. Sí, ¿alguien más iba a aportar algo, chicas, compañeros? ¿Alguien más? Mientras le hablo de... Freddy, lo que pasa es que cada red social tiene su especificidad, ¿cierto? No todos los Sí, contenidos son para todas las redes. Entonces uno puede andar como por todas, ¿cierto? Navegar por todas y en cada una va a encontrar algo específico que le va a llamar la atención o no. Por ejemplo, los que tienen Twitter, por ejemplo, la mayoría de los pelados no utilizan Twitter, ¿cierto? Porque no les parece como interesante construir un discurso en 140 caracteres, ¿sí o qué? Que es lo que decía este man ahí, o ponen unos temas que quizás no son de preponderancia, que pueden ir a Instagram o a Facebook. Por ejemplo, Twitter emigró mucho hacia lo político, hacia lo social, hacia la crítica de opinión pública y mediática, ¿sí o qué? En cambio en Facebook como que puede ser más light, donde estás con tus amigos conversando ciertas cosas y en Instagram te estás mostrando lo más bonito que tenés supuestamente, tus viajes, tus vacaciones,
tu restaurante donde vas a comer, todo ese cuento. Entonces, cada una va como marcando su estilo, por llamarlo así. Claro que sí, Jorge. Muy bien, muchas Bueno, gracias. yo creo que respecto a lo que dice el compañero, pues no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que cada quien utiliza las redes para, pues hoy en día, para lo que quiere, ya que, por ejemplo, yo soy una persona que no tengo Facebook, no tengo Twitter, y por medio de Instagram es mi única red social, pues aparte de WhatsApp, obviamente, y yo por ahí hago todo, comparto todo lo que a mí me gusta, todo lo que no, comentarios o lo que sea, y no necesito ni a Facebook ni a Twitter, ni que una plataforma me esté condicionando de qué puedo o no puedo publicar. Yo elijo la plataforma que a mí me gusta según el según donde yo me sienta como, no necesariamente donde la plataforma me predisponga para lo que yo debo hacer. Muy bien, Julián. Profe, Sí. yo también creo lo que dice Juli. Al fin y al cabo es que lo que yo decía al principio, uno es el que decide qué es lo que quiere poner y publicar o qué es lo que, cómo quiere manejar ese tipo de redes, no es la red la que le dice a uno cómo tiene que hacer las cosas, pues no tiene sentido. O sea, si uno en Twitter quiere poner solamente fotografías, yo podría convertir Twitter en un Instagram, por decirlo así. Creo que es cada quien el que le da ese, como ese sentido a cada una de las redes. Me parece muy importante lo que ustedes están colocando en debate, ¿cierto? Porque por un lado es como esa predisposición o el posible condicionamiento de cada red social, o sea, el sentido de ser funcional de cada red social, y por otro lado la interacción que generan los usuarios con esas redes sociales, que a eso venía mi pregunta entonces. Vale, la de Sebastián, para no darlo acá, Sebastián nos comparte que implícitamente todos somos consumidores de alguna manera, porque somos nosotros quienes construimos las redes sociales, el uso que se le da y la temática de la mayoría de las publicaciones mediante nuestras interacciones. Muy bien. A ver, entonces me parece muy interesante lo que ustedes están diciendo, porque por un lado están colocando en tela de juicio el sentido de ser de cada red social. Esta personificación que ellos nos hacen acá no es gratuita, porque construyeron con base en las características de cada red social cómo sería ese posible comportamiento del usuario. Y lo que ustedes están diciendo son ya los usos que le daríamos a Facebook, a Instagram, a Twitter, etcétera, etcétera. Lo cual tiene pues también mucha razón. Lo cierto también es que aquí entonces viene una doble vía. El estado funcional con el que aparecen las redes sociales, y por otro lado son las utilizaciones, los usos que nosotros hacemos de ellos. Sin embargo, también hay que destacar algo, y es que de manera tradicional y de manera constante se ha concebido que hay unos usos, digámoslo así, como muy estandarizados y muy específicos de cada red social, que si bien, como dice María Carmen, me parece muy interesante. En Twitter tú lo puedes convertir como si fuera un Instagram, tan solo para postear solamente imágenes o fotografías. De hecho, algunos lo hacen así, ¿cierto? Pero, perdón, en sí mismo esa comunidad de usuarios que están integrados al uso de una red social en específico son los que también le dan ese sentido. Pasó algo hace mucho tiempo con Facebook, creo que ustedes también lo asistieron a esa experiencia con el no me gusta. Yo no sé si eso existe todavía. ¿Me pueden aclarar eso? El like, que significa ya no me, el otro que era no me gusta, o eso ya lo quitaron. Ya no, muy bien. ¿Y cuál es la otra reacción en el emoji que apareció recientemente en Facebook? Los que utilizan Facebook. Aparte del me gusta, me encanta, ¿cuál es el otro? El otro, bueno, me enoja, sí, ese me importa, ¿cierto? Ese me importa. Uno se pregunta, a ver, esas reacciones, ¿por qué aparecen así? ¿Cierto? Porque mire que a partir de una representación gráfica paralingüística, me enorgullece, ¿ok? Hay unos que son estados y hay otros pues que son reacciones. Esas expresiones pues que aparecen a manera de opción, ¿cómo es posible que resuman ya todo un estado de una persona? Un estado emocional, anímico, ¿cierto? Y obviamente como posibilidad de interactuar con algún contenido y obviamente con otro usuario, porque es que yo estoy interactuando con un usuario a partir de lo que yo publiqué. O sea, eso que está ahí me representan algo a mí. Una frase, un video, una canción, un meme, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, aquí hay que entender ambas cosas, que
ambos sentidos, compañeros, que todo lo que ustedes están diciendo, y obviamente amplios experimentados en el asunto de las redes sociales, dada la generación a la que pertenecen, es que, claro, son las mismas comunidades de usuarios que le dan un sentido de uso, y de significado y de utilización a las redes sociales, pero por otro lado, las redes sociales también son construidas con base en qué? En solventar buscan suplir una serie de necesidades y también generar una serie de gratificaciones en una comunidad de usuarios en particular, ¿cierto? Que entonces, por ejemplo, no es gratuito, que entonces esté YouTube como un repositorio de videos que por ahí todavía se sigue debatiendo, es una red social propiamente, ¿cierto? Pero casi todos buscamos material para una u otra cosa en YouTube, material audiovisual, ¿cierto? Y quizás algunos otros buscarán en otras plataformas, Vimeo, etcétera, ¿cierto? Pero también las redes sociales tienen un sentido de ser, que por mucho que yo haga esa variación en la utilización, en el uso, la red social, pues obviamente va jugando con eso. Como les digo, no es gratuito que aparezcan estas reacciones así, ¿cierto? Creo que no me gusta, hubo una discusión que por eso desapareció, no recuerdo muy bien, objeto de investigación, porque eso en un momento pareció ser una opción muy viable en términos de la reacción del usuario ante un contenido, pero creo que causó algo que fue como, no sé, contraproducencias y por eso se quitó esa reacción del no me gusta, ¿cierto? En fin, y casi cada vez más las redes sociales se van condicionando, se van adecuando de acuerdo a unas necesidades de interacción de los usuarios, entonces es una doble vía. Aquí es donde viene entonces la importancia de este texto que teníamos que debíamos de leer, que lo habíamos propuesto. Por un lado estaba ese texto del blog, ¿cierto? Con una mirada muy desde el merchandising, desde la interacción de los usuarios con los contenidos, con miras a qué, a una futura compra, ¿cierto? Toda una visión muy mercantilizada de ese concepto, que no es mala, es una perspectiva, ¿cierto? Pero que obviamente está alejada de lo que ustedes están diciendo, es que el consumidor se tiene que pensar desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces ese blog, esa lectura del prosumidor desde ese blog tenía esa intención de ilustrarles un poco cómo es que en el contexto, en el medio de la parte de la comunicación y sobre todo de la publicidad, ¿cierto? Y del mercadeo, ese concepto se suele utilizar de esa manera. Y de hecho ustedes pueden hacer el ejercicio en cualquier motor de búsqueda o buscar, ingresar el término prosumidor, muy seguramente la gran mayoría de resultados nos va a llevar a informaciones de carácter muy económico, ¿cierto? De todo esto que estamos hablando acá. Pero aquí hay que desmitificar entonces ese concepto, ¿cierto? Porque todavía sigue siendo muy problemático y que si bien se nos sigue enseñando en las asignaturas o en lecturas o vamos a hacer una investigación o siempre nos vamos a referir a este actor comunicativo tan importante que es una persona que consume y produce información, porque es que el consumidor visto desde esta perspectiva también produce, ¿cierto? Pero produce en un sentido desde lo económico, o sea, una compra. Por eso le hicieron tanto hincapié a eso, muchachos, para aterrizar en otros conceptos, en otros términos que serían como los más adecuados y más convenientes para entender un proceso comunicativo desde el escenario digital, desde las interacciones donde ese individuo en condición de consumidor también puede construir o generar producciones, ¿cierto? Desde sus propias miradas, desde sus propias lógicas, y obviamente también condiciona, también le da cierto dinamismo a todo ese proceso comunicativo, ¿cierto? Entonces, ese texto tenía como ese sentido, el del blog. Ya cuando esta lectura que habíamos propuesto para contrastar ambas perspectivas, ¿cierto? Yo, en mi tarea también de análisis, de comprensión de ese texto, yo hice una extracción de, de algunos apartes de ese texto para que terminemos de aterrizar cositas hoy. Y obviamente no es un tema, esto es un tema inacabado. Entonces ya también les voy a mostrar las perspectivas que nos comparte un señor que se llama Carlos Escolani. Creo que ustedes lo conocen, un docente investigador muy de la mano con las narrativas digitales de carácter transmedia.
donde nos habla también de un concepto que nos aparece en el texto, que es muy importante que empecemos a entender qué es el fenómeno de la ecología de los medios, cómo todo esto llega en el escenario de Internet y los espacios virtuales y se junta, pero no es como juntar una cosa con la otra así simplemente, sino que ahí se construye toda una compleja red de uso, de consumos y producciones de información, ¿cierto? Entonces les comparto la pantalla donde estas apreciaciones yo se las subí, muchachos, estos extractos se los subí de hecho al Drive, tan solo para conocer como aspectos como históricos un poco de lo que nos menciona ese texto, o sea, porque es importante hablar un poco de los contextos, dado que el término siempre va a representar complejidad a la hora de significarlo, de entender su definición, pero no es gratuito de que haya sido pensado así porque se dio en unos contextos determinados, ¿cierto? En unos momentos de la historia en ciertas sociedades donde estaba en apogeo asuntos de la tecnología y obviamente con esa acomodación, esa reestructuración de las economías locales e internacionales, por ejemplo. Cuando este texto menciona o a manera de título nos coloca análisis de dos teorías enfrentadas, claro, de entrada nos está diciendo dos conceptos que están en pugna, ¿cierto? Y que en pugna no solamente para definirlos y saber qué significan cada uno, sino porque indudablemente emplear un término, una categoría de este tipo en estudios de la comunicación, que es lo que nos compete a nosotros, sobre todo en entender todo este asunto de la recepción y las audiencias, pues cuál de esos vamos a utilizar, ¿cierto? Que de hecho algunos también discuten esto, ¿cierto? Porque también existen otros términos, muchachos, que ahorita también vamos a mencionar como algunos de ellos que por si los encuentran ustedes ya también tengan esas bases conceptuales para saberlos diferenciar, ¿cierto? Nos dicen en la manera de contexto que ese concepto del consumidor empezó a aparecer en los años 70, ¿cierto? Siglo XX, y también están ambos conceptos, consumidores y semi-rex. Muy importante, compañeros, este señor, Marshall McLuhan, muy seguramente ustedes lo han escuchado por ahí, ¿cierto? Es un investigador teórico de la comunicación de los 70, muy articulado con qué, con todo un asunto de la tecnología. Se dice que Marshall McLuhan fue un adelantado en su tiempo, en términos de que él fue capaz de, como de avisorar o de ver cosas que me están pasando en este momento en la época, en términos de qué, de la utilización de la tecnología y la interacción que establecemos con las herramientas y los dispositivos. La famosa frase de este señor es, el mensaje es el medio. El medio, perdón, el medio es el mensaje. Okay. Rectifico. Esa es la famosa frase de él, muy corta, pero que plantea toda una, fractura indudablemente ese esquema muy desde de la transmisión de los contenidos, el impacto, del efecto que generan los contenidos de los medios de comunicación en las personas, para situarse básicamente en que en la importancia que tiene la tecnología. Es decir, el medio es el mensaje. Ese es el mensaje, el mismo medio. Entonces, lo que básicamente me está diciendo él es que pueden haber multiplicidad de contenidos, ¿cierto? Diversidad de plataformas, pero el mismo hecho de que el dispositivo exista y contemple y albergue todos estos espacios, todas estas informaciones, todos estos contenidos, ese es el mismo mensaje, que nos está diciendo que cómo interactuar con él. Eso es básicamente lo que plantea ese señor, ¿cierto? Entonces ese concepto empezó a aparecer por allá en los 70s, en las diversas investigaciones de la comunicación, rebatiendo esas teorías clásicas que algunas de ellas las vimos y que vimos en teorías de la comunicación, y empezó a aparecer elementos, estas figuras retóricas, estas categorías, ¿cierto? Que suelen ser nos dicen de entrada que se suelen, aparte de representar dificultad, pues una de esas dificultades en términos semánticos es que las confundimos, pues porque pensamos que es lo mismo, ¿cierto? El prosumidor o el acto de prosumición, esa ya es la actividad propiamente del prosumidor, ya lo asocian significativamente con una actividad económica, ¿cierto? Es un asunto básicamente del hecho de consumir. Entonces, ese término muy recurrente, ustedes ya lo advirtieron también por la comprensión que hicieron del texto, que ese acto de prosumisión siempre ha tenido
ha sido comprendido, ha sido entendido desde la economía, es decir, desde los procesos de consumo, ¿cierto? Y esta perspectiva económica del consumidor, recuerden que es un término que nace obviamente de las economías capitalistas, ¿cierto? No viene de otro lado, simplemente nació a partir de toda esa dinámica de la economía en Latinoamérica, en Estados Unidos, ¿cierto? Y obviamente la expansión del capitalismo a escala mundial, ¿cierto? Y mire que esta premisa también es muy sencilla de entender, que por un lado nos están diciendo que el consumidor y el actor de la prosumición nos conlleva pensar en toda una actividad económica. Esa teoría o ese concepto del emirrec, son dos términos unidos, emisor-receptor, se centra exclusivamente en el ámbito de la comunicación. Lo que aquí interesa entender, compañeros, es también no solamente el significado, sino como la acción. ¿Qué papel desempeña una persona, un individuo, un conjunto de individuos, siendo emirrecs o prosumidores? Eso es lo que debemos entender propiamente de la acción. Importante entender el significado, creo que ya lo tenemos claro, pero entender propiamente la acción dentro del proceso comunicativo, qué hace y cómo lo hace, ¿cierto? A diferencia de una serie de nociones que dialogan frente a la dimensión claramente economicista del mercantil del consumidor, este señor es el que plantea esa perspectiva, ¿cierto? Es un teórico francés. La noción de Mirre que otra justamente a cuestiones vinculadas al campo de la comunicación, ¿cierto? Y que nos dicen que esos procesos comunicativos dialógicos de los emirrecs son horizontales, mientras que los prosumidores son verticales. Es decir, un productor o una serie de productos que se nos disponen, ubicados, imagínense, una pirámide, ¿cierto? No es nada más estructural, no hay nada más que una estructura vertical como lo es una pirámide, donde arriba en la copa está, pues, cierto, máximo nivel, y así va descendiendo, una verticalización de esas relaciones, mientras que los emirres siempre van a establecer el proceso comunicativo de una manera horizontal, muy dados a qué, al diálogo y a democratizar la comunicación. ¿Cómo hay que democratizar? Porque ustedes no encuentran todos esos términos ahí. Democratizar quiere decir que hay ya una igualdad en acceso y producción de la información para todos los involucrados. Es decir, tanto emisores y receptores como se conciben tradicionalmente en el proceso comunicativo debe ser en igualdad de condiciones, ¿cierto? Entonces aquí nos empiezan a hacer el texto nos da una mirada, la mirada economicista, pues, del prosumidor, ¿cierto? A partir de unos momentos que los autores denominan como olas, cómo ese prosumidor, digámoslo así, fue pensado de acuerdo a sus momentos históricos. Aquí estas anotaciones, pues, las hice yo, pues, del texto, obviamente, que quise resaltar la tercera, que a partir de los años 40 ya más actual del siglo pasado, ¿cierto? Donde aparece un prosumidor con base en la tecnología. Antes se pensaba ese prosumidor con base en esas personas que iban típicamente al mercado, ¿cierto? A mirar un producto, a consumirlo, listo. Pero entonces, ¿qué pasa con el tema de la tecnología? ¿Cómo entra la tecnología a jugar un papel importante dentro de esos procesos de presunción? ¿Cierto? La tecnología no solamente, no me refiero a celulares, no me refiero a dispositivos de recepción como la televisión, hay otros aparatos, todo lo que implica avances tecnológicos, ¿cierto? Entonces esos consumidores fueron pensados muy propiamente desde esa perspectiva económica y tecnológica, y que a su misma vez el mero acto de la existencia del consumidor en esta lógica de la economía, pues le ayudaba a sustentar o a volver más sostenible el mercado, ¿cierto? Y esto se ve muy, muy articulado, muchachos, al escenario del mundo digital. ¿Por qué? Porque noten ustedes que no es gratuito que nosotros tengamos los celulares con tecnología Android, pues, por ejemplo, ¿cierto? Estaban por ahí la tecnología 5G, que está ocasionando un debate muy amplio, etcétera. Entonces, pregúntense ustedes, dentro de un futuro muy lejano, cómo van a ser los celulares, ¿cierto? Que de hecho las películas, ¿cierto? Muy visionarias, algunas de ellas nos muestran
esos avances tecnológicos y cómo se incorpora al cuerpo. Eso es lo interesante que ellos plantean también, la máquina humana. O sea, ya la tecnología se incorpora a nuestros cuerpos. Entonces vemos películas donde nos muestran que las personas no tienen un celular, sino que ya tienen un chip implantado. Lo que nos mostró Matrix en su momento. Por eso fue tan revolucionaria esa producción, no solamente por su producción audiovisual, sino por la temática, ¿cierto? Nos plantea un mundo donde todos estamos inmersos en una realidad virtual, todos conectados y vivimos en una mentira y todos estamos supeditados a hacer una cosa en particular y hay una gran matriz, ¿cierto? Muy interesante ese concepto. Entonces, ese prosumidor, recuerden muchachos, nos plantea básicamente esa articulación con la economía, con toda una lógica de la economía y que eso lo hemos evidenciado propiamente en un escenario digital que se ve reflejado precisamente en qué, en dispositivos, en artefactos, en estos espacios, ¿cierto? Etcétera. Aquí nos siguen haciendo unas consideraciones frente a ese prosumidor desde este escenario digital, desde el mundo digital, mostrándonos un poco esos pros y contras que tiene ese prosumidor en esta lógica, ¿cierto? Del consumo. Recuerden que ese prosumidor siempre va a estar vinculado a una lógica de la economía, pero basado también en la producción de ciertos sentidos. Ahí donde vemos qué es lo que produce el prosumidor, ¿cierto? Son sentidos de compra y obviamente que consume, no sabemos qué, ¿cierto? Y que es una perspectiva muy utilizada en el marketing, por ejemplo, la publicidad y el marketing. Por eso ustedes leyeron lo de ese blog y nos contaba ese blog unas experiencias con Coca-Cola y nos mostraban incluso unos spots, unas capturas de imágenes de unas redes sociales, incluso de Ateco y de otros donde ya la gente, o sea, se asume que produce, notaron ustedes que produce sus propios contenidos mostrando la foto de la moto viajando en algún lugar del país, ¿cierto? Un viajero, pero todo anudado ¿a qué? A una marca. No es una comunidad de usuarios en particular, sino que ya todo está articulado a una marca, ¿cierto? Y que una visión también muy crítica también se encuentra acá de ese prosumidor digital, y es que este prosumidor como está articulado y nos parece un poco a lo que habíamos conversado en otras teorías incluso, y es que aquí se consigue un prosumidor digital que si bien es activo, pero activo para la compra, para darle dinámica al mercado, se concibe como un individuo que no es empoderado, sino que está más bien alienado, ¿cierto? ¿Qué les parece ya por ahí un concepto que habíamos visto anteriormente en una de las teorías, ¿cierto? Y que obviamente, muchachos, la palabra clave para entender ese prosumidor desde la perspectiva económica es el asunto del consumo, solamente eso. Yo creo que ahí ya nos queda muy claro eso, nos ha quedado muy claro un poco ese concepto ya del prosumidor, porque el texto fue muy insistente en significar ese concepto, ¿cierto? Tan solo esto es como para recordar esos momentos históricos, por qué se empezó a pensar esa palabra, por qué juntaron esas dos, y ahí tenemos unos extractos del texto que nos menciona que es más que todo pues, en unas épocas determinadas, en unos momentos de la historia del desarrollo económico, que esa palabra empezó a ser usada con mayor frecuencia. Nos dice el texto también que ese término del prosumidor cuando se empezó a llevar al campo de la comunicación, que fue lo que fue como el inconveniente, ¿cierto? La academia ha hecho esa constante referencia, ustedes lo han advertido, y que la academia ha intentado darle un sentido y un valor a ese prosumidor en el campo de la comunicación visto desde las narrativas, por ejemplo, ¿cierto? La generación de contenidos y relatos para construir mensajes en los medios digitales, ¿cierto? Lo cierto es que la prosumición protagoniza procesos de comunicación claramente verticales, ¿cierto? Como algo así, nosotros nos hay la sensación de que nosotros participamos de la creación de un contenido, pero en realidad esos contenidos ya están creados, simplemente nosotros estamos interactuando con lo que ya está listo. Es básicamente lo que nos está diciendo este texto.
O sea, que hay una falsa ilusión de creación, de co-creación. Simplemente nos están dando es una oferta de unos contenidos donde nos dan una ilusión, nos ofrecen una posibilidad de interactuar con ese contenido a partir de algo que ya está preestablecido. Es algo, por ejemplo, que podemos ver en las redes sociales. ¿Hasta qué punto tú produces información? O el hecho de hacer un comentario a un post de cualquiera de sus amigos de Facebook, de Instagram, de sus seguidores, en fin. Eso es ser un prosumidor o simplemente alguien que está replicando información. Ahí es donde viene, mire que ahí es donde se concentra la complejidad de este asunto. Es el papel, el rol comunicativo que desempeña la persona en su condición de prosumidor, ¿cierto? Pero nosotros pensamos que dar un like, dar un me gusta, me encanta, compartir, es un acto de prosumidor. Y esto de un prosumidor, perdón, en el escenario digital, pero eso todavía está en cuestionamiento, ¿cierto? Entonces, ellos nos dicen acá que este término de prosumidor lo han venido empleando precisamente en la academia, es decir, por eso ustedes dijeron ahorita que algunas clases nos han dicho esto o aquello, que no es ningún pecado, simplemente que de pronto el uso de este término se ha desconocido como su historicidad y que no se contempla ese carácter mercantil que ha tenido el prosumidor, ese concepto de prosumidor tradicional, pero lo cierto es que este prosumidor, como nos lo han enseñado en algunas academias, en algunas asignaturas, ¿cierto? Está enmarcado en un proceso de comunicación vertical, es decir, que hay unos emisores, también productores, pero que están en una escala más arriba que nosotros. O sea, no hay una horizontalización de la comunicación. ¿Listo? Entonces, por eso es que ha surgido tanto conveniente de emplear esta palabra, este término, esta categoría en los estudios de comunicación, porque por pregunta, o uno se debe preguntar, ¿cómo empleo esta palabra? O sea, ¿cómo hago yo para subvertir este proceso de comunicación vertical utilizando este concepto? ¿Cuál sería como el más conveniente? Muy bien. Entonces, básicamente aparece ya un apartado del texto que hace una mirada de la comunicación, desde el como un sujeto empoderado. Entonces, ojo, el prosumidor, como lo plantea el texto, y en estas líneas es un individuo alienado, sujeto a un proceso comunicativo, básicamente de respuesta, ¿cierto? Donde hay una ilusión de que se está creando contenido propio, pero resulta que no, porque no se está proponiendo cosas diferentes, sino que simplemente se le está contestando a una información, a un contenido, a un mensaje dado, ¿listo? Y que trae una falsa ilusión por ahí de producir información. Tengan en cuenta lo siguiente, a manera de ejemplo, creo que esto nos explica mucho eso, el hecho de que compartamos, demos un me gusta, hagamos un comentario, a un post cualquiera en cualquier red social, eso nos hace prosumidores, o simplemente interactuamos con una información para eso que hay. Entonces aquí es donde viene ese concepto de mi red, ¿cierto? Que indica o que sugiere que ese individuo es un sujeto empoderado de la generación de información de contenidos y a su misma vez de los usos y los consumos que hace de él, ¿cierto? Y ahí es un individuo que es consciente de dónde está, ¿cierto? Aparece un señor, se llama Cloutier, este año, que es donde propone precisamente este mi red, ¿cierto? No quiere decir de que nosotros vamos a querer en adelante utilizar este concepto, simplemente lo podemos utilizar, pero sabiendo de dónde viene y básicamente qué significa, ¿cierto? Este señor propone un modelo comunicativo en el que todos los participantes tienen la posibilidad de ser emisores, todos los participantes tienen la posibilidad de ser emisores, o sea que él deja por un lado ese término del receptor, esa figura. Él los asume a todos los individuos involucrados en el proceso comunicativo, como emisores. Es muy interesante eso. Pero entonces, ¿dónde queda el receptor? ¿Cierto? ¿Dónde queda entonces el receptor? ¿Será que entonces es posible consumir y producir información a la misma vez? Y en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿cierto? La denomina la teoría de esta forma y mantienen los interlocutores, lo que establecen es que los interlocutores de esos MREX tienen unas relaciones iguales, donde todos los sujetos de la comunicación son a la misma vez emisores receptores, ya lo acabamos de clarificar, pero son horizontales, están en igualdad de condiciones, ¿cierto?
Hoy en día, en el modelo mediático, podemos apreciar los fundamentos de la comunicación entre iguales, o sea, no anterior, eso es mi red, en lo siguiente. Y aparecen unos apartados muy interesantes para entender entonces ese concepto de mi red, ¿cierto? Ese proceso de comunicación horizontal en iguales condiciones, teniendo en cuenta varias consideraciones o varias condiciones. Dice acá, para que exista un proceso de comunicación donde estén insertos los sujetos, donde los sujetos sean empoderados y existan verdaderamente mi red, dicen ellos, vea, debe existir una convergencia entre lo profesional y lo amateur. ¿Cómo así? Los medios sociales digitales plantean un modelo que hacen converger en el mismo espacio tanto a comunicadores profesionales como a usuarios no remunerados. Es decir, usted en redes sociales, en los escenarios digitales, usted va a encontrar comunidades de usuarios, todos en igualdad de condiciones, donde algunos de ellos tienen formación precisamente profesional en el área de la comunicación, como otros usuarios que obviamente no la tienen, pero también producen información. Muy lógico eso. Es como ver, por ejemplo, muchachos, de casos concretos y muy particulares aquí en la ciudad. Estas comunidades de usuarios que se construyen con base en un sentido social o, bueno, o de informar a la comunidad o de generar otras acciones en colectivo, como por ejemplo, que independientemente si les parece bien o mal, o si está bien hecho o mal hecho, lo están haciendo. Eso es lo que nos interesa entender. Como por ejemplo, se viene a la cabeza, Guardianes de Antioquia se llaman, ¿cierto? O comunidades de este tipo donde hacen denuncias, ¿cierto? Donde hacen denuncias de personas que están infringiendo la ley, la norma, ya sea con un vehículo o con cualquier cosa, y a su misma vez también se expresan frente al accionario los procedimientos que emplea la misma institucionalidad. Eso yo creo que es un claro ejemplo de cómo un conjunto de personas, una comunidad que cada vez crece más, entienden el sentido comunicativo de algo y a partir de denuncias y a partir de postear información para tener en cuenta, generan todo un sentido comunicativo, hasta el punto de que los mismos medios de comunicación, y creo que han notado ustedes eso, medios de comunicación oficiales, utilizan a veces estas fuentes de estas comunidades, estos perfiles, estos grupos en redes sociales, lo utilizan como fuente informativa. Entonces ven por ahí, cortesía de Guardianes Antioquia. ¿Lo han visto? ¿Cierto? Entonces mire que cuando nos dice acá que esa convergencia entre lo profesional y amateur, quiere decir de que entonces nosotros que estamos estudiando comunicación, entonces también estaríamos en igualdad de condiciones frente a esto, ¿cierto? No quiere decir de que el amateur, esa persona que no tiene una preparación profesional, no tenga esas condiciones de hacerlo. Sin embargo, también nosotros discutimos eso porque quizás nosotros somos más rigurosos, más juiciosos, más atentos, con mucha más responsabilidad social. La gente en su condición ahí se discute de eso. Que si es un comunicador tan libre, que tiene esa posibilidad, pues la gente no está haciendo filtros, no está haciendo revisión de la información y publica cuanta cosa sea. Ahí nos cabe, creo que un término interesante, algo que se viene dando cada vez más y causa, o sea, nos ha ocasionado muchos problemas y es materia de estudio, las fake news, la desinformación, la posverdad, ¿cierto? Eso es un claro ejemplo de que las fake news, la desinformación, no solamente es generada por profesionales en el campo, sobre todo la generan las personas, en sus conocimientos y a su misma vez en sus desconocimientos, pero hay una clara intencionalidad comunicativa, ¿cierto? Una foto con un mensaje, la gente busca generar un impacto con eso, ¿cierto? O sea, que no están como tan en uso las noticias falsas, son intencionales, obviamente. Principio de isonomía. Esta isonomía es un término que refiere básicamente a la igualdad que tienen los ciudadanos en términos democráticos y políticos. Ese principio de isonomía, trasladado a esto, lo que nos quiere decir es que los medios sociales digitales operan al modelo de broadcast jerárquico. Ese broadcast es un término en inglés que significa sistemas de transmisión de información. O sea, el broadcast es el sistema que, o es el término utilizado para definir el sistema de transmisión de los medios de comunicación masiva. Solamente es transmisión de contenidos de mensajes, ¿cierto?
¿Y qué es un broadcast jerárquico? Porque obviamente yo no interactúo con el medio de comunicación como si yo le hablara al televisor, yo no interactúo con el mensaje. Hemos visto bien que esas interacciones las hacemos desde las mediaciones. La única manera de saber cómo podemos darle significado y sentido a lo que consumimos, ¿cierto? Entonces, los medios digitales proponen una isonomía, es decir, una igualdad de condiciones, donde las producciones de los medios tradicionales y la creación de los ciudadanos se presentan de la misma forma, en un espacio en el que todos los grandes medios y la autora solamente receptores son comunicadores. Vemos Caracol y RCN también en sus portales, en los de ellos, ¿cierto? Supuestamente podemos interactuar con los contenidos, en cierta manera, pero la gente ya coge lo que está publicado en esa, ya sea en las redes sociales o en el sitio web de Caracol RCN y es capaz de transformar la información, sea para bien o para mal, se puede observar una especie de acto comunicativo por parte de los usuarios, ¿cierto? Sí, pueden cortar una noticia, cogen diferentes fuentes noticiosas y en el caso de que sea una noticia, fuera una fuente noticiosa de un canal y luego de otra, y así construyen todo un mensaje, y eso es válido, eso es lo que nos estamos refiriendo acá. Válido más no bueno mal. O sea, nos interesa de establecer en este momento si es bueno o mal, sino simplemente como la acción, ¿cierto? Entonces, esos son principios, cosas que se tienen que cumplir, recuerden, para ser o considerar de que hay un acto de mi red. ¿Listo? Libertades y negociaciones. Las redes tratan de ser colaborativas. Recuerden, una cosa es que nos muestren a nosotros un contenido y que nosotros podamos interactuar, dándole me gusta, me encanta esto, aquello, o retuiteando y ya. No, las redes colaborativas es que yo tenga la posibilidad de que con base en ese contenido existente, yo le pueda hacer otras cosas más. O sea, básicamente como alterar o modificar también ese contenido que se nos da, ¿cierto? Bueno, dice, las redes colaborativas y medios sociales se configuran como plataformas abiertas a la participación de cualquier usuario capacitado para la incorporación de contenidos de todo tipo de temáticas, formatos, ideologías y estilos. Un ejemplo claro de esto, muchachos, Wikipedia. Cualquiera de ustedes puede ser editor de Wikipedia. Y por eso uno les insiste muchas veces a ustedes que pilas, que mucho ojo, mucho cuidado en consultar información de Wikipedia, porque como es una comunidad de usuarios tan grande, hay gente especializada en temas como hay otros que no. Entonces pueden meternos mentiras ahí, ¿cierto? Y a veces caemos en eso. Y eso es como una de las contraproducencias de esos sitios colaborativos, pero no deja de ser colaborativo. ¿Listo? Este modelo comunicativo alimenta el establecimiento de procesos constantemente de negociación, donde las formas de entender los medios, su identidad, calidad y estética son ampliamente debatidos de forma horizontal en el seno de las comunidades de sus creadores y sus usuarios, ¿cierto? Entonces, como nos lo mostraban ahorita en el Sobre TV, el Rincón del Vago, que era una plataforma colaborativa. ¿Alguien va a preguntar algo en un micrófono activo por ahí? Preguntas, inquietudes hasta el momento. Muy bien. Características entonces de esa negociación. La negociación es en términos de los contenidos y los usos que se le dan a los medios. Medio de afinidad y horizontalidad, es lo que venimos diciendo. Conciben los medios de comunicación como aquellos que no distribuyen sus contenidos para sus audiencias masificadas, sino para aquellos pequeños nichos de usuarios que desean tomar parte del mensaje y permanecer conectados con los productores en claras relaciones de horizontalidad. Esa horizontalidad es una palabra que yo creo que tenemos que memorizar un poco. Los procesos de comunicación desde estos semi-redes son horizontales, estamos siempre en igualdad de condición. La cercanía y la permanente conexión entre los youtubers, por ejemplo, Instagram, podcasters y demás productores mediáticos, y sus seguidores y potenciales comunicadores participantes de los programas que siguen, es la clave para el éxito de sus mensajes, claro. El texto también nos colocaba incluso a manera de ejemplo lo que pasó con el canal de YouTube de Oprah, una señora estadounidense, ¿usted la conoce? Pregunto, ¿la han escuchado? Sí. O sea, es como una Laura en América estadounidense, por decirlo así. Sus programas son muy de tal show y ese tipo de cosas. Y esa señora ha logrado un reconocimiento internacional espantoso, la verdad, muy grande. Pero entonces ella
en sus redes empezó a migrar parte de sus contenidos y también para tener interacción con su comunidad, con sus seguidores, con sus fans, abrió un canal en YouTube. Entonces el texto nos decía que hubo un problema ahí porque los usuarios empezaron a quejar en términos de la interacción. Habilitó desde el canal de YouTube, pero le deshabilitó la caja de comentarios. No se podía comentar nada. Y muchas veces vemos canales de YouTube así, ¿cierto? Donde los comentarios no se pueden hacer. Está deshabilitada esa opción. Entonces, ¿qué interactividad va a tener eso? Simplemente, ¿sabes? De lo que le ocasiona eso es un problema, porque digo, no, básicamente lo que usted está haciendo, señora, es que usted se está mercadeando a través de YouTube, pero no está generando una comunidad verdadera de fans, de usuarios en esta red social, en esta plataforma, ¿cierto? Entonces, muy importante eso. Un youtuber depende significativamente de sus seguidores y de las interacciones. Eso lo hemos visto, ¿cierto? Lo mismo pasa con los influencers en Instagram y otros productores mediáticos en el escenario digital. Tienen que tener una interacción constante con sus seguidores y de hecho los contenidos que estos chicos, lo que muchos de estos youtubers generan es con base en qué, en los seguidores, porque los seguidores, pongámoslo de esta manera, un seguidor hace un comentario, un seguidor plantea esto frente a un tema, ese, digámoslo así, va a ser la temática o básicamente ahí ya está el insumo de su guión para elaborar el contenido de YouTube. ¿Listo? Eso yo creo que ya lo hemos visto de manera significativa y muy reflejado en el caso de estos personajes en el ecosistema digital de medios, ¿cierto? Debe haber una impugnación al modelo de broadcast. Impugnación quiere decir como una crítica fuerte, un choque, ¿cierto? A lo que nos plantea ese modelo transmisionista, ¿cierto? De los medios de comunicación tradicionales, porque todos fueron pensados para emitir información y obviamente para que las audiencias la consumieran. La impugnación consiste en que debe construir una cultura participativa, horizontal y dialógica, ¿cierto? En fin, entonces el hecho de que hay un problema y también o sea, los medios de comunicación vieron una necesidad, una posibilidad y también una complejidad de llevar los medios de comunicación tradicionales, de llevar sus producciones, sus contenidos a estos escenarios. Ellos tuvieron que subvertir totalmente su modelo comunicativo transmisionista, ¿cierto? Porque sabían de antemano que se iban a enfrentar a la comunidad de usuarios, ¿cierto? Entonces, Caracol, RCN, nosotros podemos meternos a su sitio web, interactuar de cierta manera con el contenido, pero esos contenidos fueron pensados también como desde una lógica muy particular, pensando pues obviamente en que los usuarios son muy distintos a esos receptores típicos tradicionales de la televisión, por ejemplo, ¿ya? Hibridación humano-máquina, ya les había anticipado ahorita algo, y es esa integración o esa mixtura, esa unión, entrelazamiento entre la máquina, que es la herramienta tecnológica, y lo humano, que nosotros, lo humano básicamente se entiende desde los usos que le damos a, ¿cierto? Pero esto también, cómo se convierte en una extensión para nosotros. Utilizamos WhatsApp para hablar con las personas, ¿cierto? Para compartir información y otras cosas. Pero ya no utilizamos el teléfono. El teléfono fijo de nuestras casas ya es obsoleto. Noten ustedes. ¿Quiénes de ustedes dice voy a llamar a la compañera por teléfono? Fijo. O los teléfonos que tenemos en la calle, los teléfonos públicos. No, WhatsApp. Necesitamos el celular, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice esa hibridación humano-máquina, que es que ya el teléfono se convirtió en una extensión de nosotros, ¿cierto? Asimismo, otras herramientas tecnológicas. A eso es lo que se refiere con este concepto. Nos dice acá, la web no tiene posibilidad de identificar el contenido semántico de los productos mediáticos construidos en formatos de imagen y sonido. Por eso los metadatos introducidos por los usuarios son claves para el funcionamiento de los algoritmos que operan en la creación de listas, los rankings, las recomendaciones, las plataformas sociales. Muchachos, todos estos genios de la informática son genios, ¿por qué? Porque son capaces de traducir cuánta carácter, cuánta información nosotros posteamos, generamos ahí en la red,
en algoritmos, que eso se convierte luego en que en otras informaciones, en otros contenidos que nosotros vamos a consumir y que supuestamente vamos a producir, ¿cierto? Entonces, por este motivo, estos servidores facilitan los actos de interacción deliberada, carga de archivos, visionado, los likes, las etiquetas, todas estas cosas, ¿cierto? Pues por eso no es gratuito, muchachos, ¿cierto? Y ojalá no se acuerden de mí o nos acordemos de esta charla más bien. Próximo cambio que haya en Facebook, próximo cambio que haya en WhatsApp, próximo cambio que haya en otra red social, en otra plataforma digital, virtual, es gracias a este tipo de cosas, ¿cierto? Y es porque los usuarios, las comunidades de usuarios van demandando esto, ¿cierto? Y que muchas veces esos cambios pueden ser, digamos así, efectivos, como otros, no, acaso tal, el no me gusta, eso desapareció, y no fue gratuito que haya desaparecido porque se ocurrió algo, ¿cierto? Esta mezcla de ingenios tecnológicos y acciones del usuario constituye nuevas prácticas mediáticas que desafían nuestra concepción tradicional de los usos de los medios y colocan a Remire en una interacción no solo con otros sujetos, sino también con el ingenio, con los ingenios algorítmicos que incluyen en su experiencia mediática. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto, muchachos? Vea, a manera de ejemplo. ¿Cuántos hashtags, por ejemplo, a nivel mundial conocen ustedes que hayan provocado o hayan promovido movilizaciones sociales? Lo conversaba con otro grupo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cierto? Con el tema racial. Y cómo los contenidos y las informaciones que nos están llegando a nosotros está creando una especie de movimiento internacional. Porque algunos de ustedes o conocen a algún amigo de redes sociales, de cualquiera de ellos, postea información de, se llama George Floyd, la persona que murió, ¿cierto? Se llama así, muchachos. Pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Gente en este lado del mundo replicando información de ellos. ¿Cierto? Se ha creado ya toda una comunidad de sentido. Y que las mismas movilizaciones, miren una cosa interesante en términos de los emirregs, de esos prosumidores propiamente bien pensados. La gente ya registra todo con su celular. La presencia de los medios, muchachos, es una cosa ya alternativa. Y vuelve y juega. Noten ustedes, que la construcción muchas veces de una noticia, en términos periodísticos, apelan a las imágenes, a las informaciones, a los contenidos que generan los mismos usuarios. Ya no necesariamente tiene que estar la cámara en sitio, si acaso el presentador con el camarógrafo, un momentico, de resto ya las notas se construyen con base en lo que han hecho otras comunidades, ¿cierto? Cosa que antes obviamente no se puede hacer. Mire cómo cambia el ecosistema comunicativo acá, ¿cierto? Inteligencia colectiva y metáfora de la biblioteca. Estos medios sociales pueden ser observados como grandes bibliotecas o repositorios repletos de recursos culturales, donde un número elevado de mirrecs crean contenidos sobre los temas que dominan, constituyendo fuentes de conocimiento que pueden ser utilizados de muy diversas formas, desde la reapropiación de contenidos y su utilización para fines educativos hasta el mismo enriquecimiento cultural. Puede ser Wikipedia, puede ser otros espacios. ¿Será Facebook, será Twitter, será Instagram una fuente de conocimiento, de enriquecimiento cultural? Podría ser, ¿cierto? Podría ser. Ahí es donde viene lo que ustedes decían ahorita, que se estaban de manera interesante en esa discusión, que son los usos que yo le doy, ¿cierto? Sin embargo, también la red social te va limitando, te va como, digámoslo así, te va cercando un poco el camino, como quien dice, venga, no se me vaya por otro lado porque esta red es para esto, ¿cierto? Pero al fin y al cabo son los mismos usuarios, las mismas comunidades de usuarios que dan ese sentido, ¿cierto? Y ya como para terminar, muchachos, son las redes y medios sociales digitales, son espacios potenciales de acción de los comunicadores en red. Claro. Su modelo de funcionamiento quiebra de forma radical la dinámica de los medios de comunicación masivos, imponiendo una nueva configuración de las conexiones entre medios tradicionales y productores independientes, una mayor relación dialógica entre creadores mediáticos y usuarios. Y una frase consigna de esto, que ya como para redondear lo que nos dice pues, el texto, aquí se lo dejo, esto también se trae de esa lectura. Y ese es lo que este primer abordaje de estos
prosumidores y MIREX, ¿cierto? Ya vamos a culminar, muchachos, para darle paso a ustedes a, preguntas e inquietudes. Muy bien, Wikileaks, alguien no había leído tu comentario. El fenómeno de Wikileaks, y chévere que se vea la película, parece que está muy bien relatada, exhibe como los mayores acontecimientos y más bien como aquellas cosas que causaron tanto revuelo a nivel internacional, específicamente para que entiendan, fue la publicación de un video de una intervención militar de Estados Unidos, creo que fue en Afganistán, donde muestran el helicóptero, o sea, la grabación, los helicópteros están condicionados con unas cámaras donde registran lo que la actividad militar. Entonces, lo que hace el helicóptero es bombardear una zona civil, un barrio, y muestran la gente ahí. Y la conversación entre el piloto y los que están haciendo la operación, pues en cabina, digamos así, o sea, el comandante y todo eso, y eso queda grabado. Eso queda grabado. Esa grabación, obviamente el piloto la guarda en un CD y decide, no sé si publicarla o entregársela a esta gente la publica. Y ahí eso puso en jaque a todo, casi destruye a Estados Unidos, su aparato militar. Y Wikileaks lo que hace es albergar todo a manera de repositorio, todo un montón de cosas que ha filtrado y lo hizo público. Interesante que ustedes hicieran, muchachos, el ejercicio, eso todavía está habilitado. Métanse en proyecto a Wikileaks, van a encontrar la gran mayoría de información en inglés, busquen Colombia y una vez hice el ejercicio, una personal les comento esto y me encontré con los chats de las FARC, un chat en Messenger, cuadrando un asunto de un encuentro en Cuba. Ahí, con pantallazos y todo, letra propia de cada uno de los comandantes aparece de esas informaciones ahí. Eso es lo que hizo Wikileaks. Y no interviene en términos de acomodar la información, no. Al cual, como la captura, la libera. Entonces, Wikileaks es una buena muestra de lo que puede haber sido de parte de una red colaborativa de usuarios, hackers, ¿cierto? De pronto todos pudimos haber colaborado de esa manera, produciendo el contenido, pero sí relacionándolo muy bien. Y les recomiendo esa película y que hagan una búsqueda en Wikileaks a ver qué les aparece para que vean entonces la fiabilidad de esa información que ellos posteaban ahí entonces. Muy bien, entonces les voy a mostrar. Vamos a ver a Scolari. Este señor ya algunos de ustedes lo han escuchado. Es un docente investigador teórico argentino, radicado en España, trabaja todo el tema de las narrativas digitales y hace un tiempo para acá con temas de la transmedia, por ejemplo, y él acá nos va a conversar de ese término, prosumidores, algunos lo llaman produsuarios, yo ahorita les había dicho que van a aparecer otros términos, muchachos, por ahí, aparte de que sean prosumidores o rex, también van a escuchar el término produsuarios, ¿cierto? Otro aparece por ahí, producers, ¿cierto? Pero que ninguno de ellos nos debe representar complejidad. Lo más importante es entender de que ese prosumidor tuvo un arraigamiento netamente económico, ¿cierto? Y que el término que uno puede utilizar en términos de los estudios de comunicación, lo que nosotros hacemos puede ser el término del prosumidor, pero un prosumidor visto desde una comunicación horizontal. Podemos utilizar incluso el concepto de mi red, haciendo citas a sus correspondientes teóricos autores. Podemos utilizar incluso hasta el término produsuario o produce, no hay ningún problema. Para seguir entendiendo esto, muchachos, les dejo aquí el link en el chat, veámoslo por favor. Son 3 minuticos y volvemos para que culminemos la clase, por favor. Listo. Veamos el video de la intervención escolar.
Chicos, ¿ya lo vieron? Sí, ya terminamos de ver. Ok. ¿Qué opiniones tienen ustedes? ¿Qué les parece lo que nos dice este señor? Y bueno, comentarios pues como adicionales a lo que hemos venido conversando, muchachos. ¿Qué inquietudes les surge? Apreciaciones, todo muy claro, mucho silencio, muchachos. No hay nada más por decir entonces. Preguntas, comentarios, algo que quieran destacar, ejemplos. A ustedes les iba a mostrar, les voy a mostrar ya un ejemplo que me parece muy interesante en términos, ya voy a leer tu comentario, Jerry, les voy a mostrar este muchacho, se lo voy a compartir de hecho. Este es un colectivo mexicano feminista donde se llama La Corregidora. Entonces hacen corrección de titulares, de las noticias de la prensa, por ejemplo, o ya sea de la prensa institucional, de ciertos medios de comunicación eh, de medios de comunicación alternativos, de hecho, donde prácticamente quieren que los enunciados, los titulares de la misma noticia, enuncien propiamente a los sujetos, en un escenario precisamente de las violencias de género. Muy interesante. En su imagen de portada tiene la siguiente consigna. Llama a las cosas por su nombre. Si una mujer fue asesinada, debe quedar claro en el texto que lo fue. No basta con decir que murió. No hay crímenes pasionales porque los asesinatos de mujeres no pueden reducirse a arrebatos. Hay detrás unas características puntuales que desencadenaron un crimen. Bien, entonces dicen, hay que llamar las cosas por su nombre. Si es un asesinato, lo fue. No culpen ni juzgues a las víctimas. Los periodistas también deben evitar caer en narraciones que terminan culpando a la víctima por lo que ocurrió. Ir a la playa, viajar como mochilera, vestir de determinada manera, no son argumentos para que un hombre viole, mate o acose a una mujer. Describir las circunstancias que rodearon el caso resultan resaltando particularmente lo que hacía la víctima. Podría terminar responsabilizándola por lo que pasó. Entonces, propiamente en un contenido de ellas, viene a hacer cositas así. Miren, por ejemplo, este. Cogen el titular, ¿cierto? Hacen su comentario y empiezan a destruir totalmente el comentario. Dicen información o espectáculo, hacen un análisis, ¿cierto? Quiero mostrarles otro. ¿Dónde está? Perdón. Quiero mostrarles uno de los tantos que hacen ellas, pero que me parecen geniales. A ver, ¿dónde están publicaciones? Como para ilustrarles mejor una corrección propiamente de un titular. Que esto puede ser visto ven, por ejemplo, ¿cierto? Una corrección propiamente del texto. Dice un medio de comunicación, todos son mexicanos, fulanito de tal, vio a su ex cerca del lugar en donde fue encontrada. Él es sospechoso de tortura, violación e intento de asesinato. Ella está en coma. Ellas proponen es esto, detienen a hombre por tentativa de feminicidio de adolescente en coma, ¿cierto? Y hacen esa corrección. Y así sucesivamente ellas continúan haciendo esto, ¿cierto? O sea, ellas hablan propiamente de un feminicidio y que es un asesinato o es tentativa de, ¿cierto? Miren, por ejemplo, este. Pulimeto nosotros tenemos aquí en Antioquia, esta también está en México. La fiesta llamada COVID terminó en tragedia con el feminicidio de una joven de Puebla. Feminicidio en Puebla, matan a golpes a una mujer en fiesta clandestina. ¿Cierto? Hacen esa corrección, muchachos. Chicos, ¿qué les parece esa experiencia? Un trabajo de verdad. ¿Qué opinan ustedes?
Sí lo vemos bien, sí lo vimos bien. Los escucho. Sí, eso se hace entonces. Profe, Hola, sí, Daniel. todo lo que tú dices es muy parecido a lo, por ejemplo, ayer salió una noticia de la OMS que hablaba de que supuestamente los asintomáticos pues no eran pues que no eran tan transmisores del virus Sí. fuertemente. Y por la noche salió la misma señora a desmentir eso. Y Semana, en vez de decirlo, pues decir que la OMS desmintió. O sea, rectificar, no rectificar. Exacto. La Semana volvió a publicar lo mismo, de que de que los asintomáticos eran menos propensos a contagiar. Entonces todo el mundo en los comentarios eran diciendo, sí, claro, el periodismo a medias, que yo no sé qué. Entonces, realmente ahora pues lo escuchaba cuando usted decía que muchas veces son las personas que, digamos, que las mismas empresas de comunicación se aprovechan de eso para tener como más vistas o más lectores. Sí, muy bien. Muy bien, Angeli, sí. Muy pocas veces los medios de comunicación se rectifican. Obviamente porque es un asunto de que ellos no pueden dar la percepción a las audiencias de que desinforman. Entonces tratan de ser muy cuidadosos y la rectificación no es como tan clara, tan específica. O sea, se rectifican de otra manera. El mejor de los casos puede ser cuando retienen una publicación, pues en redes sociales. Obviamente si es impresa o ya fue emitida en los medios, ya es otro cuento, pero por lo general no rectifican, la verdad. ¿Quién más tiene como algún comentario, alguna apreciación de esto que les acabo de mostrar de la corregidora, por ejemplo? ¿Qué les parece? No hay comentarios. Aparte de chévere, por aquí nos dice Jerry, sí, muy interesante lo que dijo sobre el problema de la semántica, todo claro, muy bien, con base a lo que vimos ahorita. Julián, muy interesante lo de la construcción de conceptos para la construcción de nuevas teorías, sí, muy bien. ¿Quién más tiene alguna apreciación frente a esto? ¿Por qué se los mostré? Porque es una clara muestra de cómo desempeñarse como un prosumidor activo, que tiene unas bases en términos de qué, tiene una orientación ideológica, claro, y muy válida, ¿cierto? De darle voces a las mujeres, de todo un tema de género, de todo un tema de las violencias, claro, pero partiendo de la comunicación y del periodismo, donde simplemente cogen y, como les digo a ustedes, destruyen el titular, plantean otro y generan debate con la comunidad. Es decir, ahí podríamos estar hablando precisamente de un acto de prosumidor real en la comunicación. Por eso se los mostré. ¿Qué piensan ustedes entonces? O sea, el ejemplo nos sirve como referente para entender esto entonces. Porque bueno, hay muchísimos casos más, ustedes yo sé que conocen. Pero les quise mostrar esto y quiero como escuchar las últimas opiniones frente a este tema de la corregidora, si les llamó la atención, que observan ustedes por lo poco que les mostré. John, Consideraciones. es una desconstrucción del discurso realmente. Lo que hacen estas chicas ahí, pues el proyecto es eso, una deconstrucción de un discurso que está anquilosado, pues en cierto modo, y que los medios comunicacionales se han apropiado de él, ¿cierto? Porque se ha vuelto una generalidad dentro de la sociedad. Entonces es como eso, tratar de hacer una sensibilización distinta. Toman partido. Sí. Y no es como te decía, pues lo que se dice ahora, que no es a lo comercial, sino que realmente a lo comunicacional, entender cómo podría ser diferentemente el discurso, ¿cierto? Cómo el discurso se puede ver desde los dos lados. Exactamente. Exactamente. Es eso. Sí, obviamente lo que nos compete también destacar acá, que si bien el ejercicio es interesante, llamativo y muy pertinente, es ese acto del prosumidor o del virrey que hay ahí. O sea, ahí podríamos estar viendo, muchachos, un rol comunicativo precisamente del prosumidor verdadero. ¿Cierto? Que si tienen interés económico no lo sabemos, no lo sé. Lo cierto es que están haciendo una deconstrucción, como bien Jorge lo menciona, del discurso, generando otro sentido comunicativo. Entonces, parten de lo que ya existe y le dan otro sentido. Ahí podríamos ver precisamente cómo un prosumidor
cómo se desempeña un prosumidor, ¿cierto? Que va más allá del comentario o del like, ¿cierto? Que eso también nos lo dice Escolar, hasta qué punto es esa articulación entre el consumo y la producción. ¿Alguna consideración final, muchachos? Nos dice por aquí Isabela, también está tratando de tener la normalización de sus actos de violencia, de estos actos violentos, le da un sentido más correcto, sí. O sea, lo que ellos están proponiendo es que el término feminicidio sea incluido en el léxico periodístico y social. Casi nadie habla de feminicidios, hablas de asesinatos de mujeres. Pero, o sea, eso tiene un trasfondo obviamente mucho más amplio. Lo cierto es que le está dando visibilidad a las mujeres y en su condición de víctimas, ¿cierto? ¿Cómo pueden haber otras experiencias? ¿Cuánta experiencia encuentran, muchachos? Se las relacionaré, perdón. Con tales que nos compete a nosotros, es entender los actores prosumidores, cómo es que operan, cómo es que se ven reflejados en el proceso comunicativo. Eso tan solo es un ejemplo de ellos. Yo sé que tenemos muchos más, ustedes conocen también. Se los dejo aquí en el chat, o si lo quieren revisar con más profundidad, en Facebook. Y por último, les voy a dejar también este concepto, a ver, no nos va a quedar tiempo, es una conferencia TED también, conferencias TED, en ese formato que hace Escolar también, sobre el tema de la ecología de las interfaces. Como ya hablamos del prosumidor, del actor comunicativo como prosumidor, también es importante y necesario entender todo este tema de las interfaces, de estos espacios digitales, virtuales, cómo se interactúa ahí. Ese concepto lo vamos a retomar en las próximas clases. Listo, ya entendimos entonces el parte del prosumidor. Recuerden que en la definición del concepto básicamente es inacabado. Ya tenemos bases conceptuales y teóricas suficientes para referirnos a ese actor y qué es lo que hace a un individuo, a un usuario, en el REC o un prosumidor, ¿cierto? Ya lo sabemos entonces. Por último, ya les acabé de dejar los links, muchachos. Quiero devolverme a lo siguiente, rápidamente, a nuestra reconcertación de evaluación. Perdón. El foro estuvo muy bien, ya está calificado. Próximamente les compartiré las notas a ustedes de las exposiciones y de este primer foro. Recuerden que el segundo foro lo vamos a hacer entre el 14 de junio, ¿cierto? O sea, el domingo que viene, al 21. Próximo domingo toca el segundo foro. ¿Listo? Posiblemente vamos a hablar de este tema del prosumidor. Muy importante, hago la claridad, muchachos. Cuando nosotros, o sea, noté que hay algunas respuestas, o sea, algunas intervenciones de ustedes donde no responden a las preguntas problematizadoras, sino que simplemente le responden a un compañero. Está bien eso, pero debemos iniciar respondiendo a las preguntas problematizadoras y luego hacer la interacción con los compañeros. En general les estuvo bien, pero algunos sí no respondieron a las preguntas, sino que simplemente le comentaron lo que publicó el compañero, pero entonces ¿dónde quedó tu reflexión con la pregunta problematizadora? Ojo que los tenemos que guiar es por estos ítems evaluativos, está como el modelo de rúbrica simplificado de estas actividades, ¿cierto? Y me devuelvo al proyecto que debemos de realizar, que es entre el 1 de julio y el 15 de julio. Entonces tendríamos básicamente por ahí 20 días, muchachos. Les pregunto a ustedes entonces, para este proyecto vamos a hacer asesorías, ¿cierto? Asesorías. Esas asesorías, pienso, miren el calendario por favor. Miren que el trabajo lo tenemos que entregar entre el 1 de julio y el 15 de julio, ¿cierto? 1 y 15 de julio. Que básicamente tendríamos 2 semanas. Muchachos, yo les propongo que la semana que viene me digan, por favor, o sea, el próximo miércoles 17, ya tengan ustedes conformados sus grupos de trabajo y tentativamente definido su tema. Listo. Para hacer asesorías el 24. Listo. Entonces, la próxima semana, yo les recuerdo por correo, por favor, definir los integrantes del grupo y definir una temática, ¿cierto? Léanse bien esto, la producción colombiana, para que el 24 hagamos asesorías.
del tema, del proyecto, cómo lo van a desarrollar. No propiamente va a ser de pronto una multimedia, puede ser un micrositio en Wix, un blog, con ciertos contenidos interactivos, en fin, pero eso lo vamos a aterrizar en asesoría. Listo, 24 de junio. Pero el 17, que es la semana que viene, me van a decir ustedes cómo están conformados sus grupos y cuál va a ser el tema. Listo. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Lean, por favor, el link que les acabo de mandar de YouTube, que es de Escolari, léanse esa intervención porque ya vamos a empezar un poquito a hablar de eso, muchachos. Listo. Preguntas, inquietudes y comentarios finales, muchachos. ¿Todo claro? Sí, profe. Gracias. Muy bien, Daniel, con gusto. Chicas, el resto, compañeros, comentarios, preguntas, de lo que sea. Bueno, silencio absoluto de acá. O sea, ustedes son receptores pasivos, no son prosumidores, son. ¿Listo? Mentiras. Muy bien. Muchachos, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos dentro de 8 días, juiciosos con la conformación de los grupos. Listo. Y el tema, la elección del tema. Y ya en asesoría vamos a acentuar todo esto para que hagamos unos trabajos muy chéveres, muy significativos, muy rigurosos, muy a profundidad. Muchachos, chao, una feliz tarde, que descansen, que estén muy bien, nos vemos dentro de 8 días. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén muy bien, gracias.